Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a repasar de nuevo cómo va nuestro portafolio que creamos hace unos cuantos meses, que le hemos estado dando seguimiento constante en el canal y el día en el que estoy grabando esto justo ha habido una gran caída, una gran corrección en el mercado y claro, he pensado, ¿qué mejor que enseñarles cómo va el portafolio cuando suceden estas caídas? Porque así también puedo comentarles en qué criptos estoy aumentando posiciones, en qué proyectos, esperando una posible revalorización en los próximos meses, ya que como os había dicho, este portafolio es a largo plazo. En su momento creé varios similares y de los otros sí que he tomado beneficios en varias zonas, sobre todo cuando Bitcoin estuvo en los 59.000, 60.000 dólares y luego ya también en la parte alta de los 70, 71. Pero sobre todo la gran parte de ese capital lo cobramos en esa primera zona de gran resistencia de los 58, 59, 60.000 dólares, donde se formó un rango bastante interesante y que fue justo en la zona en la que estuvimos avisando de que seguramente sí que a partir de ahí Bitcoin seguiría creciendo por todo lo que pasó del ETF, el FOMO, la entrada de dinero institucional, pero que muchas de las altcoins, la mayoría, no tenían por qué acompañar ese movimiento. Y así fue, Bitcoin siguió su camino hasta esos 70, 73.000 dólares, pero la mayoría de altcoins empezaron a caer. Y es que explicábamos que, claro, si el dinero institucional mayormente se va a un activo seguro que ya tiene un ETF, muchísima gente, muchísimas ballenas iban a tomar sus beneficios, que ya eran bastantes, en la parte de las altcoins para volver a añadirlo a ese activo más seguro que es Bitcoin. Por eso hemos visto muchas caídas a lo largo de estos dos últimos meses y de hecho eso podéis verlo aquí reflejado en nuestro portafolio. A principios de abril más o menos alcanzamos el máximo de 25.500, 25.600 dólares después de toda esta subida. Recordad que es un portafolio que empezamos con 10.000 y que, como os decía, está orientado a largo plazo. Sí que tomamos beneficios, el 90% de los beneficios en portafolios similares, pero este en concreto os dijimos que lo habíamos creado de una manera un poco especial, eligiendo diferentes nichos y dentro de esos nichos haríamos como subportafolios donde meteríamos diferentes tipos de proyectos que se acomodaban a una estrategia más concreta de tener en cada uno de esos nichos proyectos que se comportaran de diferentes tipos, de forma más volátil, menos volátil, es decir, que lo que nos diera uno de esos proyectos nos lo pudiera quitar otro, pero a su vez ese otro tuviera también algo que mejorara el portafolio en general. Creo que me estoy explicando bien, pero bueno, lo más importante es que a día de hoy, como veis, en los últimos más o menos 2 meses, nos hemos mantenido en ese rango de los 18.000, 19.000 dólares, bajando justo en este momento a los 17.000 más o menos, que bueno, hoy bajamos un 5%, en general todo el mercado bajó más de un 5%, pero bueno, el portafolio aguantó bastante bien, que es lo que pretendemos, que después de esta gran subida tengamos una corrección, pero no nos vayamos otra vez a los 10.000, no nos vayamos a donde empezamos, sino que aguantemos en una posición más alta de esa zona inicial para que ya la siguiente subida nos lleve cerca de los 40.000 dólares. Porque claro, no serviría de nada si creáramos un portafolio que estuviera todo el rato 10.000, 25.000, 25.000, 10.000, 10.000, 25.000 y así sucesivamente sin ningún tipo de sentido y arriesgándonos a que de repente hubiera alguna moneda que crasheara demasiado, como ya nos pasó en este portafolio. De hecho, si vamos por aquí abajo, aquí tenemos a Sobit, que es un proyecto que metimos como moneda muy volátil en uno de estos subportafolios, de estos nichos, como esa parte de capital que arriesgábamos y al poco tiempo de salir el proyecto, que iba muy bien, lo escamearon completamente, se llevaron el dinero los desarrolladores y se fue literalmente a cero. De hecho, creo que compráramos 300 dólares de Sobit y tenemos 7 dólares con 40. O sea, interesante.
bastante. Luego, pues otros proyectos nos pasó más o menos lo mismo. De hecho, hicimos un pequeño portafolio del ecosistema de Metis. Aquí está Metis Ecosystem, que creo que llegamos a meter sobre 500 o 600 dólares, no mucho, solamente por el tema de los airdrops, que estaba creciendo este ecosistema y demás, y de nuevo se quedó más o menos en nada, ¿no? Proyectos que le habíamos metido 100, 150 dólares, muy poquito en este subnicho, en este portafolio, y como veis cayeron prácticamente un 70-60%, ¿no? Nos quedamos en 220 dólares. Que bueno, al final siempre tenemos que meter un poquito más de riesgo para compensar otros proyectos que a lo mejor son más estables, pero que también tienen menos volatilidad, es decir, que no podemos ganar tanto ni perder tanto. Entonces siempre tenemos que arriesgar un poco con otros. Por ejemplo, aquí tenemos Solana, que ya sabemos que es proyecto fuerte, obviamente, Sui, The Graph, Ronin, Stacks incluso, que es un proyecto en el que confiamos a largo plazo y que llegó a superar los 3 dólares hace un par de meses, pero que ha vuelto a la zona de los 2 dólares. Algo bastante interesante para nosotros porque sí que es uno de esos proyectos que podríamos hacer una pequeña recompra en este momento. Lo mismo pasaría con Akash Network, AKT, un proyecto que a nosotros personalmente nos parece muy fuerte, que tiene que ver con ese nicho de la inteligencia artificial, Big Data, todo el tema de la computación en el futuro y todo esto, ¿no? Y que, como veis, prácticamente llegó hace un par de meses a sus máximos históricos que había alcanzado en el año 2021, en ese bull market, ¿no? No tocamos los 7, pero sí que llegamos a los 6 dólares. Hizo una especie de doble techo, ahora estamos corrigiendo y es un proyecto que esperamos cogerlo más o menos en los 3,5, 3,6 dólares para volver a hacer una pequeñita recompra. Y claro, este es el tema, que nuestro portafolio empezó con 10.000 dólares, tenemos más o menos 17.000 a día de hoy, estamos prácticamente aún con el doble de ganancia, pero no esperaremos a que caiga por debajo de los 10.000 dólares para hacer pequeñas recompras, sino que nos fijaremos en esos proyectos que más potencial tienen para nosotros, como os ponía el ejemplo de Akash Network, y buscaremos las mejores zonas de compra después de que hagan esos pullbacks, esas correcciones en estas temporadas más bajistas, lógicamente. Lo que estamos también comprando bastante es Polkadot, que ha vuelto a esa zona de los 6-7 dólares. Recordáis que en vídeos anteriores os comentamos bastante información de Polkadot, que era un proyecto que estábamos justo esperando en esa zona de los más o menos 6,5 dólares para volver a hacer otra pequeña recompra. Polkadot llevamos literalmente desde los 4 dólares o menos, 3,5, 3,6, desde literalmente los mínimos que tocó antes de Navidades del año pasado, y esperamos que tenga una gran revalorización de nuevo, al menos hasta esta zona de los 20 dólares, cuando ya empiece a surgir un poquito más de FOMO con el dinero institucional en el mercado. También tenéis que tener en cuenta que Polkadot es un proyecto que a lo largo de todo este bear market no han parado de construir. Tuvimos también las noticias de la implementación de Jam, que bueno, aún le queda un poquito a todo esto, pero teníamos claro que Polkadot no iba a dejar de construir y de atraer a otras empresas de otros nichos, como por ejemplo comentamos el otro día esa incorporación de la Mythos Foundation, una empresa y un estudio de creación de videojuegos Play to Earn, de videojuegos en Web3, de las más grandes del mundo, y que justo últimamente habían lanzado ya un juego NFT en colaboración con la NFL, una absoluta locura, una de las colaboraciones sin duda más grandes de este estilo con un juego Web3. Pues la Mythos Foundation huía literalmente de Ethereum para entrar en Polkadot, para migrar al ecosistema de DOT, que le iba a proporcionar un mejor desarrollo y facilidades de cara al futuro. Es decir, uno de los nichos que se espera que sea más grande en el mundo Web3, el nicho del gaming, se está moviendo también a Polkadot. Ojito con esto. Por eso sí que vamos a estar recomprando un poco más en esas caídas, mirando concretamente Polkadot para no cobrarle en muchos años, sino que la dejaremos ahí de cara al muy largo plazo.
utilidad. Algo similar pasaría con los proyectos relacionados con los Real World Assets. Teníamos Realio Network, teníamos Goldfinch y teníamos sobre todo Origin Trail, Track, que bueno, no voy a hablar más de Track porque siempre la nombro en todos los portafolios, en prácticamente 10 vídeos al año siempre nombro a Track, y es que sigo creyendo firmemente que es uno de esos proyectos que van a explotar a lo largo de este año y del siguiente, y mucho ojito también con el ecosistema de Optimism, con su entrada a su ecosistema de finanzas descentralizadas como es Velodrome Finance. Velo, que para mí es una moneda bastante infravalorada en precio aún. No puede ser que un proyecto que tenga esta importancia en su red, en la red de Optimism, tenga tan solo 87 millones de market cap. Sí, llegó prácticamente a tener un por 3 ahí en sus máximos históricos, bueno, sobre 300 millones, 250 millones, lo compro más, es decir, es más normal, pero que haya de nuevo caído hasta esta zona, para mí también es una buena oportunidad, eso sí, un poco más especulativa, porque la red de Optimism se ha quedado como bastante desactualizada, bastante parada, no están creando nada revolucionario en su ecosistema, al contrario de lo que comentábamos con Polkadot, por ejemplo, que seguía atrayendo riqueza hacia su red, pues Optimism está ahí un poquito parada, pero si vuelve a tener la importancia que debería tener en el mercado cripto, estoy seguro de que veremos a Velo explotar completamente y seguramente superar incluso estos últimos máximos históricos, que bueno, los hizo en marzo, pero yo sinceramente veo a Velo como un proyecto de 1000 millones, es decir, lo llevaría a hacer un poquito más de un por 10 y eso como mínimo, o sea, la veo muy infravalorada. Otro proyecto al que le estamos echando bastante el ojo es Rainbow Token, RBW, que es un token de un juego NFT llamado Crypto Unicorns, que está teniendo muy buenos resultados a lo largo del tiempo y que, como veis aquí, está en gris, ya no sale en CoinMarketCap porque el token ya no existe, lo han cambiado, lo han migrado a CU, porque un problema que tenían era que, claro, con el nombre del token RBW prácticamente nadie sabía que era el del juego de Crypto Unicorns, ¿no? Sino que significaba como RBW Rainbow, así que algunas cosas dentro del juego sí que tendrían sentido con este nombre, pero al final dijeron, bueno, lo vamos a cambiar directamente a CU, a Crypto Unicorns, y ahora mismo están migrando a la red de Shai, Arbitrum, etcétera, etcétera, ¿no? Donde se espera también que veamos un boom bastante grande de todo lo que es este nicho de los juegos NFT. Así que espero que crezca bastante, ya que solo tiene 12,7 millones de market cap y sin duda es un juego que podría hacer perfectamente un por 100 desde este punto. Sí, es una locura, un por 100 y todo esto, pero lo veo también muy infravalorado y ya sabemos que en un bull market todo puede pasar. Y por supuesto tenemos aquí a una de mis favoritas de toda la vida, a Filecoin, que ya sabéis que le tenemos bastante cariño en el canal, que de nuevo, al igual que Track, siempre la nombramos, porque es un proyecto que su utilidad va a ser necesaria siempre de cara al futuro. Se ha posicionado como también el proyecto más grande de su nicho y sobre todo si miramos sus máximos históricos, que estos realmente no son, porque aquí subió bastante más, aunque aquí ponga que llegó sobre los 190, llegó un poquito más arriba, sí. Y además es un proyecto de confianza que lleva desde el año ya 2017, que tiene muchísimo recorrido, pero claro, es que estamos hablando de un proyecto que ya es muy grande, que ya es top del mundo cripto y que para llegar a sus máximos desde el punto de hoy en día aún tendría que hacer un por 30, por 35 más o menos, una absoluta locura, repito, tratándose de un proyecto ya tan grande y tan consolidado. Por eso es otro de estos proyectos que elegimos para holdear muy a largo plazo y que además nos sirve para habitualmente ir tomando beneficios. Por ejemplo, en su momento compramos en estos $3, vendimos sobre los 7, 8 y luego otro poquito que nos quedaba en esos $10 porque sabíamos que era como esa resistencia, esa frontera psicológica, y de nuevo hemos vuelto a comprar en esta zona de los 5 o 6 dólares, otro poquito, para seguir añadiendo a largo plazo este proyectazo. Y bueno, seguiremos actualizándoos el portafolio a medida que vaya pasando el tiempo y explicándoos otro tipo de inversiones que vamos haciendo en él, que vamos modificando, añadiendo, quitando, pero siempre con ese objetivo de crear un portafolio que a muy largo plazo tenga esta estructura completamente alcista. Que sí, que subamos mucho, pero que luego no bajemos todo lo que ya hemos
hayamos subido, sino que tengamos un pullback más normal para luego volver a romper esos máximos históricos de los $25.000 y acercarnos en el próximo push, en la próxima subida del mundo cripto, cerca de esos 40.000 con tan solo $10.000 de inicio. Bueno, esto sí se produce, que a lo mejor empieza la recesión, hay 4 cosas que siguen subiendo, pero el resto de proyectos se van literalmente a cero, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para intentar que eso no ocurra, posicionarnos de la forma más correcta, y si queréis estar al tanto de todas las novedades de lo que va pasando en el mundo cripto, tenéis abajo el enlace a nuestra comunidad gratuita de Telegram. Os esperamos por allí todos los días. Reventad el botón de like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.